con una historia un poco chistosa, pero tiene un mensaje para nosotros que creo que es apropiado para lo que vamos a hablar hoy. Quiero hablarte de un hombre llamado José. José estaba en el centro de la ciudad dando unas vueltas en su carro, ¿verdad? Ustedes han ido al centro, yo creo, la mayoría. Todos son de aquí, ¿verdad? Todos son de aquí de Mazatlán. Alguien que no sea de Mazatlán que levante su mano, que no, pero que no, que estén de vacaciones o no. Ustedes ya están aquí desde hace meses, ya son de aquí. Ya conocen el centro, ¿no? Ya nos entienden a los mazatlecos, ya saben de nuestra frustración cuando vamos al centro. ¿Qué es lo que encontramos en el centro qué es lo que no encontramos en el centro cuando vamos en carro? Yo tengo amigos que dicen, mejor me voy en camión al centro, ¿verdad? Porque estacionamiento está difícil, ¿sí? Hallar estacionamiento en el centro. Bueno, este José andaba en centro buscando estacionamiento y estaba dando vueltas y vueltas y vueltas. Y en un intento desesperado por estacionar su carro, da una vuelta y espera otra vez y va un poco más lejos y espera y da otra vuelta y nada y nada y nada. ¿Te ha pasado eso que vas al centro y das vueltas y vueltas y nada y nada y nada? ¿Sí? Espero que no te hayas parado en doble fila, parando el tráfico, pero vea, es desesperante dar vueltas y no encontrar nada, nada. Entonces en su desesperación este hombre levanta la vista al cielo y dice, Señor, si me encuentras un hueco para estacionarme en 5 minutos, te prometo que voy a orar más a menudo. Te prometo también que voy a ayunar 4 días a la semana y que ya voy a asistir fielmente a todos los servicios que se realicen en la iglesia. Voy a ir a campañas y voy a convertirme en un diezmador y alguien que ofrenda y hasta voy a dar mis primicias al inicio del año fielmente. Todo eso le prometió a Dios. Entonces, ¿qué creen? De forma milagrosa se desocupa un espacio. De forma milagrosa. Y está justo delante de donde está él parado y se desocupa ese espacio. Entonces José emocionado voltea al cielo y le dice, Señor, 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 no te molestes, ya encontré estacionamiento. O sea que nada de lo que prometió iba a cumplir. ¿Sabes que muchas personas son como José hoy en día? Tienen muy arraigado el incumplir sus promesas. Promesas que le hacen a Dios o promesas que le hacen a las personas que están cerca de ellas. Son mentirosillos, por decirlo así. Le dicen que van a hacer algo y no lo hacen. Y sabes que a Cristo llegan muchas personas lastimadas y dañadas por promesas incumplidas. A los pies de Cristo llega mucha gente lastimada y dañada por promesas incumplidas. Yo no sé si fue tu caso, ¿verdad? Pero muchos llegan a Cristo, por ejemplo, por promesas incumplidas de sus padres. Desde su infancia tal vez tuvieron un padre que les prometía que iba a estar con ellos más tiempo, que iba a escucharlos más, que iba a ser más comprensivo, que iba a ser más paciente. O una madre, ¿verdad? Cuando digo padres, hablo padre y madre. Y llegan a Cristo muy lastimados por sus padres. Otros llegaron a los pies de Cristo muy lastimados por sus parejas que les prometieron que iban a cambiar, oh sí, ya voy a cambiar, ya ahora sí te lo prometo, ya ahora sí voy a ser diferente, ya ahora sí voy a dejar de hacer esto. Y llegaron y no pasaron los años y no hubo un cambio en sus vidas, no hay un cambio en sus vidas y muchos llegan muy lastimados por las cosas que ellos no han cumplido. Otros llegan a los pies de Cristo muy lastimados por las promesas incumplidas de sus amigos, de sus amistades cercanas, gente importante en nuestra vida que de repente nos ha defraudado, prometiéndonos algo y no cumpliendo. O algunos llegan a los pies de Cristo muy lastimados porque en su trabajo no les han cumplido sus promesas y eso les ha generado estrés y necesidades y tantas cosas, ¿no? Muchos han llegado a los pies de Cristo así. Muchos aún cuando fueron heridos por las mentiras de otros, al final, porque siempre dijeron, no voy a hacer lo mismo, yo no voy a ser como mi padre, yo no voy a ser como mis amigos, yo no voy a ser como mi esposa o mi esposo, yo sí voy a cumplir mis promesas, yo sí voy a ser una persona que va a darle valor a la palabra. Pero aunque no quisieron hacerlo, terminaron haciendo lo mismo, incumpliendo sus promesas también. Decía alguien por ahí, prometer es fácil, lo difícil es cumplir para muchos. Pero te tengo buenas noticias hoy. A diferencia del ser humano, Dios cumple cada cosa que promete.
Tal vez tú has encontrado en tu vida personas que te han defraudado, que no han cumplido sus promesas. Pero a diferencia del ser humano, Dios cumple lo que promete. Todo lo que Dios ha prometido se cumplirá. Cuando mis hijas eran niñas, y yo espero que así haya sido, ¿verdad? Más niñas, porque siguen siendo mis niñas todavía. Hay una frase que muy recurrentemente yo les decía, pero yo quería que esto fuera algo que ellas tuvieran bien presente en sus vidas. Yo sé que alguna vez fallé muchas veces o varias veces, tal vez, no lo sé. Espero que hayan sido muy pocas. Pero yo casi siempre traté de decirles que lo que papá promete, lo va a cumplir. Y les decía, lo que papá promete, y ellas completaban la frase, lo cumple. Y lo veía como un compromiso para mí de decir, si le prometo algo a mis hijas, tengo que cumplirlo. Porque siempre quise que ellas vieron a su papá como alguien que sí cumple su palabra. Nuestro Padre Celestial es nuestro mejor ejemplo, nuestro modelo perfecto de un papá que cumple sus promesas. Como te decía, podemos estar seguros que lo que Él ha prometido se va a cumplir. Y tener esto claro y presente en nuestra vida, en estos tiempos que estamos viviendo, créanme, y yo sé que muchos lo están experimentando y lo han experimentado, se convierte en un bálsamo, se convierte en un alivio, se convierte en un descanso y una esperanza. Porque estamos viviendo tiempos difíciles ahorita. Porque en la vida encontramos momentos difíciles o nos enfrentamos a situaciones complicadas y difíciles. Pero saber que tenemos un papá que nos ha dado promesas y que las va a cumplir, trae alivio a nuestro corazón. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Ahora, muchos llegan a los pies de Cristo incrédulos. Porque como hubo tanta gente que les falló, ha habido tanta gente que no les ha cumplido lo que les promete. Han estado esperando el cambio, han estado esperando el cumplimiento de algo que les dijeron y no ha sucedido. Y esto va endureciendo el corazón. Y esto va creando una desconfianza y una percepción de que todos son iguales. Incluso para muchos, hasta el mismo Dios, llegan con ese concepto de que Dios no cumple lo que promete. Pero eso es una mentira del diablo. Dios siempre cumple lo que promete. La palabra de Dios contiene una lista de grandes promesas del Señor para sus hijos. Son más de 3,000 promesas las que encontramos en la Biblia. Más de 3,000 promesas para ti que eres hijo de Dios o hija de Dios. Promesas que son de bendición. Las promesas de Dios son de bendición. Las promesas que van a traer paz a tu vida. Promesas que van a traer bienestar a tu vida. Promesas de prosperidad. Dios ha prometido y ha dado principios en su palabra para que tú prosperes en todo. Promesas de seguridad que nos dan seguridad, encontramos en la Biblia, y promesas que van a hacer que nuestro gozo permanezca aún a pesar de todas las cosas difíciles que estemos enfrentando en nuestra vida. Hoy quiero hablarte de 5 promesas maravillosas de Dios para sus hijos, ¿sí? De Dios para su pueblo. Son promesas de Dios para los hijos de Dios, aquellos que han creído en la promesa que está en San Juan capítulo 1 verso 12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué pasó con ellos? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Los hijos de Dios, los que han creído en Jesucristo, en su palabra y en sus promesas. Vamos a hablar de 5 promesas que son para creer, promesas que son para vivir, para esperar en ellas, para refugiarnos en ellas, para que seamos alentados en todo tiempo, especialmente en los tiempos más difíciles que estemos enfrentando o que enfrentemos en nuestra vida. Y lo más maravilloso es que podemos estar 100% seguros que son verdad, que el Señor no miente, ¿verdad? Obviamente. La primera promesa que quiero hablarte hoy es que los hijos de Dios tenemos la promesa de la salvación eterna. A ver, lo leemos juntos. Los hijos de Dios tenemos la promesa de la salvación eterna. ¿Qué dice Juan 3:16, hermanos?
Es el versículo más conocido de la Biblia, que no lo voy a poner en la pantalla, ¿verdad? Porque yo creo que todos no lo sabemos o debemos sabernoslo. Y si no nos lo sabemos, yo creo que saliendo de aquí no lo vamos a aprender. ¿Qué dice? A ver, ¿lo decimos en coro? ¿Sí? Ustedes van a hacer el coro hoy, ¿verdad? A ver, vamos a decir la palabra de Dios. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Este es uno de los versículos más conocidos de la Biblia, que contiene un mensaje poderoso, ¿verdad? Porque habla del evangelio de Cristo, ¿verdad? Habla de que de tal manera amó Dios al mundo, que Dios ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, nuestra vida antes de Cristo, lo hemos hablado en algunas ocasiones aquí, era una vida de muerte. ¿Sí? Era una vida que nos llevaba a la destrucción y a la muerte eterna. Yo les decía alguna vez que las personas que andan sin Cristo andan a mí me ha gustado mucho, y ya la terminé de ver, la serie de los muertos vivientes, de Walking Dead se llama, ¿no? No sé cuántos la vieron, ¿verdad? A mí me gustó mucho esa serie y la vi. Pero esa serie habla uno, obviamente es algo ficticio, una ficción, ¿verdad? Pero habla de personas que han muerto, que están muertos, pero que caminan, ¿sí? Y que muerden también, ¿sí? ¿Y sabes que esa es la condición de mucha gente hoy en día en este mundo? Hay muchos muertos vivientes. Hay mucha gente que se levanta y camina, pero están muertos espiritualmente, porque no tienen una relación con Dios, porque no tienen dice la Biblia que el que tiene al Hijo tiene la vida, ¿sí? Entonces, si alguien no tiene al Hijo, no tiene vida. Y luego dice que la vida es la luz de los hombres, la palabra. Entonces, cuando tenemos a Cristo, hay esa luz en nosotros, ¿verdad? Hay esa alegría de vivir, o esa esperanza, en nuestros ojos se refleja la vida, que es gracias a Cristo. Pero hay otros, tristemente hay muchos, que están viviendo una vida de muerte. Efesios 2:1 dice, ¿verdad?, que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y quiero que veamos una imagen, una diapositiva aquí, que nos habla de esto, cómo es la vida sin Cristo. Así algo rápido, ¿verdad? Una persona sin Cristo es una persona, dice ahí, que está vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Como lo ven a ese señor ahí que es cartero, ¿verdad? Parece que es cartero, que ya no existen muchos, ¿verdad? Ahí está caminando, está vivo físicamente, pero está muerto espiritualmente. Y entonces el libro de Lucas habla de la muerte espiritual, ¿verdad? Es esa falta de conexión con Dios, porque no está Cristo presente en la vida de la persona. Sí, entonces anda en sus delitos y pecados muertos, dice el libro de Efesios también. ¿A qué conduce esa vida? En un tiempo más esa persona va a morir físicamente, porque la Biblia dice que todos vamos a morir físicamente, todos vamos a experimentar la muerte física. Está en Hebreos 9:27 ese texto, si quieres anotarlo y leerlo en casa. Y cuando una persona muere físicamente, entonces viene a pasar a otra condición, que es estar muerto físicamente y también muerto espiritualmente. Esto pasa cuando alguien durante su vida no entrega su corazón a Cristo. Un día va a morir físicamente, y entonces su condición va a venir a ser muerto física y espiritualmente. No hay nada que se pueda hacer ya una vez que alguien ha muerto físicamente para que esa condición cambie, porque la decisión la tomamos en vida, dónde vamos a pasar la eternidad. Y la Biblia habla en el libro de Apocalipsis de la muerte eterna, donde van a estar muchos tristemente en el lago de fuego eterno, ¿verdad? Esa es la condición y ese es el camino de una persona sin Cristo. Si no abre su corazón a Dios, si no recibe a Jesucristo en su vida, pues tristemente el destino es el infierno, ¿verdad? El lago de fuego y la muerte eterna, la separación eterna de Dios. La Biblia dice entonces que la muerte es la consecuencia de nuestros pecados, y muerte significa separación de Dios. Una persona que está en muerte física, entonces, y no recibe la vida a través de Jesucristo, ¿verdad? Va a permanecer separada de Dios eternamente si no toma una decisión antes de morir físicamente. De hecho, eso está en Romanos 6:23. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte,
Pero la dádiva de Dios es, ¿qué dice ahí? Vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la paga del pecado es la muerte. Una persona sin Cristo y obviamente anda en pecado y va a morir eternamente si no le abre su corazón a Dios. Pero, buenas noticias, Él nos rescató de esa vida de muerte. La Biblia enseña que Él nos rescató de la muerte eterna. Y quiero que veamos otra diapositiva ahí, por favor. Vamos a ver la diferencia ahí, ¿verdad? Aquí encontramos a la misma persona que está vivo físicamente y ahora que recibe a Jesucristo, cuando le abre su corazón a Cristo, ya no está muerto espiritualmente, está vivo espiritualmente. Entonces, esa persona que ha abierto su corazón a Cristo, que tiene a Cristo en su vida, también va a experimentar la muerte física. Por eso a veces gente que amamos, que decimos, pero son cristianos, pero ¿por qué, verdad? Y decimos estas cosas y nos duele y a veces le reclamamos a Dios, pero eso es algo que todos los que estamos en este mundo vamos a experimentar la muerte física, ¿sí? Pero vean la otra diferencia acá, lo que continúa. Esa persona sí está muerto físicamente, temporalmente, vamos a decirlo así, pero está vivo espiritualmente. Su espíritu va a la presencia de Dios y así va a estar por siempre, ¿verdad? Va a estar en la eternidad, en la vida eterna con Dios. Esto es la vida eterna, ¿no? Entonces, esta es la gran diferencia. Cristo nos salvó de la muerte eterna, del estar eternamente separados de Dios y de sus bendiciones. Los hijos de Dios somos salvos de la muerte eterna gracias a Cristo y solo por Cristo, gracias a la muerte de Jesucristo en la cruz. Y el libro de Hechos capítulo 4 verso 12 nos habla al respecto y dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿verdad? Entonces tenemos la promesa de la vida eterna en Jesús. Esta salvación que tenemos en Cristo es gratuita para nosotros. No tenemos que hacer alguna obra que nos lleve a merecer esa salvación. Pero a Cristo le costó su vida. Y aunque Él era inocente de todo pecado, Él pagó por nuestros pecados. Primera de Pedro capítulo 2 verso 24 habla de Cristo y dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Quién llevó nuestros pecados en su cuerpo? Cristo, ¿verdad? Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y luego dice: por su herida habéis sido sanados. Así que la vida eterna es el regalo de Dios para sus hijos. Es el regalo de Dios para nosotros. Y hay 4 declaraciones que me gustaría que hiciéramos parte de nuestra vida o creencias que tenemos que tener presentes en nuestra vida porque nos dan seguridad y confianza todos los días de nuestra vida. La primera es que la vida eterna comienza aquí en la tierra. Tú tienes vida desde que recibes a Jesucristo en tu corazón. Tú tienes vida eterna desde que recibes a Jesucristo en tu corazón. ¿Sabías que esta es la diferencia entre la fe del cristiana o la fe el cristianismo y cualquier religión que existe en el mundo? Ninguna religión de este mundo te garantiza recibir vida eterna aquí o tener vida eterna ya hoy, que tú puedas salir de este lugar y decir con toda seguridad: yo soy salvo. No, la mayoría de las religiones que hay en el mundo te dicen: si tú haces esto, si tú te portas bien, si tú haces obras, si tú llevas las reglas de la religión, si tus familiares hacen algo cuando ya tú estés muerto, si lo hacen bien, posiblemente vas a ser salvo. Posiblemente. Tienes que portarte muy bien. Tienes que no fallar en nada. Y si fallas, tienes que arreglarlo rápido. Hacer esto, aquello, porque tienes que portarte muy bien. Y posiblemente vas a ser salvo. En cambio, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios ha enviado a su Hijo unigénito a este mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Cuándo? Ahora.
Por eso cuando muere un ser querido de nosotros que es cristiano, sí nos duele, sí nos causa un gran pesar, una tristeza, la separación física, porque eso es normal, ¿verdad? Pero tenemos la certeza de que esa persona amada, si recibió a Jesucristo en su corazón, tiene vida eterna. Y eso nos da paz. Otra creencia importante aquí es que la vida eterna es una vida de abundancia. Ya vimos que comienza aquí en la tierra. Es una vida de abundancia. ¿Qué significa esto? Jesús dijo, ¿verdad?, que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Que todas las promesas de Dios y la bendición de Dios y todo lo que Dios ha preparado para nosotros, lo recibimos cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. También encontramos otra promesa aquí, otra declaración importante, que es que Jesús ha preparado un lugar en la casa del Padre para que estemos con Él en la eternidad. No, hombre, qué Río, o qué Sid, o qué Emerald Bay. Están bonitos, pero no se compara con lo que Dios ha preparado para ti. Tal vez muchos de ustedes van a tener la suite allá. Tal vez muchos van a tener una muy buena habitación, una buena morada, porque la palabra dice que el Señor ha ido a preparar una morada para nosotros. Aquí dice, ¿verdad? Juan 14:3, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El anhelo del Señor es estar contigo siempre. Así que podemos estar tranquilos y seguros de que tenemos una promesa de Dios, que tenemos vida eterna en Jesús. Amén. Hay que confiar en esto. Dios no miente, ¿verdad? Dios cumple lo que promete. Lo segundo que vamos a ver hoy: los hijos de Dios tenemos la promesa de que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Alguna vez te has sentido indigno o indigna del amor de Dios? ¿Sí? ¿Alguien te ha sentido así alguna vez? ¿Alguna vez alguien te ha sentido, no tienes que levantar tu mano, nada más piensa en esto, hipócrita ante Dios porque has fallado? A veces los peores jueces de nosotros somos nosotros mismos. Pero ¿sabes que este es un sentir sembrado comúnmente por el diablo en el corazón de aquellos que han puesto su fe en Jesús? Este es un sentir común. Recuerda que el diablo es el padre de mentira. Y la verdad es que no hay pecado que no haya sido perdonado, por muy grande que parezca este pecado. No hay pecado que no haya sido perdonado por Dios. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice la palabra. Y quiero mencionarte algunos ejemplos de esto. ¿Te acuerdas del malhechor que estaba a un lado de Cristo cuando Él estaba siendo crucificado? Este hombre que le dijo: acuérdate de mí. No recuerdo si dijo cuando estés en tu reino o en el paraíso o algo así. Este hombre se arrepintió poco antes de morir. ¿Y qué le dijo Jesús? A ver, de cierto te digo que hoy mismo, ¿qué? Estarás conmigo en el paraíso. Este hombre fue perdonado por Dios. En el último instante de su vida, el Señor lo perdonó porque se arrepintió. ¿Te acuerdas de Mateo, el recaudador de impuestos que era odiado por los judíos, por la mayoría o muchos judíos, porque era un hombre que cobraba impuestos a su pueblo para entregárselo a los conquistadores romanos? Muchos dirían: esa persona es de lo peor, porque lo consideraban alguien de lo peor, a Mateo.
Alguien que no tenía perdón de Dios, como a veces que dicen, no, no tienes perdón de Dios, ¿verdad? No sé cuántos han usado esa frase alguna vez o te la han dicho, ¿verdad? No tienes perdón de Dios. Si para alguien aplicarían esa frase era para Mateo en aquel tiempo. Tal vez muchos le hubieran dicho, no tienes perdón de Dios, le estás robando a tu gente para darle a los otros. Sin embargo, ¿qué pasó con Mateo? Fue perdonado y fue convertido en uno de los seguidores de Jesucristo más cercanos. ¿Te acuerdas de la historia del carcelero de Filipos? Cuando a Pablo y Silas los metieron a la cárcel por predicar el evangelio y en las noches ellos estaban cantando himnos, estaban adorando a Dios en la cárcel, fíjense. Y de repente viene un estruendo, un terremoto, algo que empieza a suceder, se abre la puerta de la cárcel milagrosamente. Y el carcelero, cuando se da cuenta, ¿verdad?, el que estaba cuidándolos para que no se escaparan, que está abierta la puerta después del terremoto, se va a suicidar o se va a matar porque dice, se escaparon y se fueron, ¿verdad? Y Pablo y Silas le dicen que allí están y le predican y el carcelero se arrepiente y recibe a Cristo. Para muchos dirán, un carcelero romano de lo peor, ¿verdad? No tiene perdón de Dios, tiene presos encarcelados a los servidores de Cristo, no tiene no tiene perdón de Dios. Pues sí tuvo perdón de Dios. Entonces Jesús dijo que el que a Él viene, Él no lo rechaza. No importa cuánto haya pecado o qué tan grandes o graves hayan sido sus faltas, el que a Él viene, Él no lo rechaza. Dice San Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera, dice el Señor. Entonces uno de los engaños favoritos, te decía, del enemigo, que usa para atacar, desanimar y alejar a los creyentes de Dios, es el sentimiento de culpabilidad por los pecados que hemos cometido. Muchos cristianos aún no disfrutan la libertad en Cristo porque han creído estas mentiras que esclavizan al pasado. Algunos cristianos se sienten indignos porque han cometido pecados que a lo mejor, dirían muchos, no tienes perdón de Dios. Pero la realidad es que Cristo nos perdona de cualquier pecado cuando realmente nos arrepentimos. Hechos 10:15-18 dice, el Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Esto es poderoso, hermanos. Porque el Señor dice que Él nunca más se va a acordar de tus pecados y transgresiones cuando te arrepientes de corazón. Porque Él da la explicación. Cuando hay remisión, cuando hay perdón de pecados, ya no hay más ofrenda que hacer. Hay muchas personas que Dios les perdona sus pecados y siguen tratando de hacer algo para que Dios los perdone. No hay más que hacer. Ya te perdonó Dios. Acepta el perdón de Dios. Esa es una promesa de Dios para tu vida. A veces seguimos culpándonos y sintiéndonos indignos. Pero los hijos de Dios tenemos la promesa de que nuestros pecados han sido perdonados. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Tercer promesa. Los hijos de Dios tenemos la promesa de su presencia en nuestra vida todo el tiempo. ¿Alguna vez te has sentido solo o sola? Más de una vez, yo creo. ¿Alguna vez has sentido que nadie te ha acompañado en un tramo difícil de tu vida? Y tal vez gente cercana te ha abandonado. O tú esperabas más de alguien que no estuvo cuando lo necesitaste. Pero hay alguien que nunca te ha abandonado y nunca te abandonará. Y ese es el Señor.
Cristo nos asegura que nada nos puede separar de la mano de su Padre. El libro de Juan 10, 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará ¿de qué? De mi mano, dice. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, yo creo que Jesús está hablando y dice que nadie arrebatará sus ovejas de su mano ni de la mano de su Padre. Dos manos nos están agarrando: Cristo y el Padre. Y una ilustración de esto sería aquel papá que toma de la mano a su hijo pequeño cuando van a cruzar la calle. Él sabe que su hijo pequeño o su hija se puede soltar en cualquier momento. Por eso se asegura de tenerlo bien sujeto. Así también nos sostiene Dios a nosotros. El Padre Celestial tiene tomados a sus hijos de la mano, y no nosotros a Él, porque a veces creemos que nosotros estamos agarrando la mano de Dios. No, Él nos tiene a nosotros, que es muy diferente. Porque a veces nosotros, si fuésemos nosotros, ¿cuántas veces nos habríamos soltado del Padre? Muchas veces nos habríamos soltado de Dios. Pero no es que nosotros estemos agarrados de Él. Él nos está agarrando a nosotros. Y ahí sí, mis hermanos, Él no nos va a soltar, porque Él lo prometió. Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Cristo está presente y cuida de nosotros todo el tiempo, 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año hasta el fin del mundo. O sea, 24, 7, 365. 24 horas, 7 días, 365 días al año. Cristo está con nosotros en toda circunstancia. En tiempo de enfermedad, en tiempo de tormentas, en tiempo de pobreza, en tiempo de riqueza, cuando es tu cumpleaños, cuando nace un hijo, cuando tienes una pérdida, cuando te está yendo muy bien. Cristo está contigo. Él celebra contigo, Él llora contigo, Él se duele contigo, y Él te toma de su mano cuando lo necesitas. Y los hijos de Dios, número 4, tenemos la promesa de su provisión también para nuestra vida. Hay personas que dicen: es que por mí nadie se preocupa por mis necesidades, porque haya provisión para mí. Pero ¿sabes que Cristo promete proveer para cualquier necesidad de tu vida? Sea física, sea espiritual o sea emocional. Jesús dijo que pidamos en su nombre y recibiremos. Dice San Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. O sea que podemos venir a Él con nuestras cargas y entregárselas al Señor. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él y le buscamos como lo más importante en nuestra vida, Él se encarga de todo lo demás. ¿Qué dice la palabra? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todas las otras cosas serán añadidas. Además, en su palabra, Él da a nosotros principios que, puestos en obra en nuestra vida, dan como resultado prosperidad. El que presta a los pobres, dice, presta a Dios. Si nosotros ayudamos a los pobres y a los necesitados, Dios nos va a bendecir. Y la quinta y última promesa que vamos a ver hoy: los hijos de Dios tenemos la promesa de la victoria ante cualquier tentación o ataque que nos quiera derribar. También he conocido personas que dicen: pastor, es que esta tentación es más fuerte que yo, estas situaciones, problema que yo tengo es más fuerte que yo. Pero yo quiero decirte algo hoy, y te lo quiero recordar si tal vez lo has escuchado alguna vez. El pecado no tiene autoridad sobre tu vida. Ningún pecado tiene autoridad sobre tu vida. Dios te ha dado el poder para resistir el pecado. No podemos decir esto es más fuerte que yo si conocemos a Cristo. No podemos creer esa mentira del diablo, porque esa es una mentira del diablo. No podemos decir esto es más fuerte que yo si conocemos al Dios vivo y todopoderoso. Dios nos ha dado el poder para rechazar al pecado.
Cualquiera que sea la tribulación o problema también que pudiera venir a tu vida, el Señor ha prometido que el que permanece en Él tiene la victoria asegurada. La fe en Cristo nos da la victoria ante el mundo y las situaciones que en el mundo suceden. En Romanos, Pablo dijo, nada nos puede separar del amor de Dios. El amor de Dios es la garantía de nuestra victoria. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Cualquiera que sea tu prueba, tu tentación, tu lucha, no hay ninguna prueba que te haya sobrevenido que no sea humana. Puedes resistirla en Cristo. Él no te va a dejar ser probado más de lo que tú puedes resistir. Ahora, ¿cómo podemos tener acceso a estas 5 promesas que hemos visto hoy? Te decía al principio, estas promesas son para los hijos de Dios, para los que tienen a Cristo en su vida. Número 1, si no eres un hijo de Dios o no te consideras un hijo de Dios, yo quiero animarte para que hoy le abras tu corazón a Cristo. Si tú necesitas alguna de estas promesas en tu vida, yo te invito para que hoy abras tu corazón a Cristo. Y si tú dices, yo ya soy un hijo de Dios, entonces tienes que derribar toda mentira que el diablo ha sembrado en tu vida, porque Dios cumple sus promesas. Estas promesas son para vivirlas y para que las experimentemos en nuestra vida. Algunas de esas promesas solo hay que creerlas. En otras ocasiones Dios nos pide alguna condición que requiere generalmente obediencia a algún principio o algún mandamiento suyo. Por ejemplo, una promesa más que te voy a mencionar es que la Biblia dice que Dios nos ha prometido tener larga vida sobre la tierra. Pero la condición, ¿cuál es para tener larga vida? Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dios alarga tu vida y Dios te hace que te vaya bien si tú eres alguien que honra a tu padre y a tu madre. Entonces, estas promesas son preparadas para que tú puedas andar en su camino viviendo en la plenitud de Cristo. Decía Charles Spurgeon, uno de los predicadores más influyentes en la historia de la iglesia, que vivió en el siglo XVIII. Muchos libros, enseñanzas de Charles Spurgeon, un ejemplo para muchos predicadores de hoy en día. Él decía, del mismo modo que el sol jamás se cansa de brillar, ni un arroyo de fluir, la naturaleza de Dios es cumplir sus promesas. Esa es la naturaleza de Dios. Todos los días Dios está trabajando en cumplir sus promesas. Pero hay otra parte que nos toca a nosotros, creerlas y vivir con esa fe. ¿Sí? Yo no sé qué esté pasando en tu vida en estos días o en este tiempo o el día de hoy, pero estas promesas son para ti. Y si alguien hoy necesita que Dios haga algo en su vida, tal vez estás enfrentando una tentación o un ataque o prueba muy difícil de soportar. Tú dices, ha sido imposible para mí soportar, me siento sin fuerzas, me siento desanimado, desanimada. O tal vez tú dices, estoy teniendo una crisis económica, situación financiera muy difícil en mi vida en estos días. O tal vez tú dices, no siento que Dios está conmigo en este tiempo difícil, no siento su presencia. O tal vez tu condición es que te sigues culpando por cosas que tú hiciste, no te has perdonado, no has recibido el perdón de Dios por tus pecados, sigues viviendo con esa culpabilidad, cargándola. O tal vez
estás en una situación donde has perdido a alguien querido, y no, tal vez no recientemente, a veces hay personas que duran años en superar la pérdida de alguien importante en sus vidas, pero esa persona importante era alguien que conoció a Cristo, que recibió a Jesucristo en su vida, y tú necesitas descansar en la promesa de Dios de la vida eterna para que eso traiga paz a tu vida y tú puedas seguir adelante tomado de la mano de Dios. Si alguien se identifica con alguna de estas necesidades o alguna otra, tal vez una enfermedad, que esa es la prueba difícil, a mí me gustaría que hoy tengamos un tiempo para orar. ¿Qué les parece? Y que estas promesas se vuelvan una realidad en tu vida hoy por la obra poderosa del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo puede ayudarles en esto? Amén. Pónganse de pie, por favor, y vamos a